De nuevo, Cintia, nosotros tenemos la posición de leverage, nosotros tenemos la posición de poder. Si fuéramos Donald Trump, yo decido si tú sigues tu operación o no, qué tú me vas a dar a cambio. Y lo que estamos haciendo es, ¿cómo me regalo más? ¿Qué más quieres de mí? ¿Quieres mi riñón? ¿Quieres mi pulmón? Tengo un hígado también por si lo quieres. A mí me ha impresionado tanto ver cómo ha pasado tan bajo el radar el tema de New Fortress, los dueños de Genera. Tú has buscado todos los incumplimientos y todas las representaciones que se han dicho y todo lo que... que yo quiero darte el espacio para escucharte y que el pueblo de Puerto Rico sepa que nosotros, el pueblo, le hemos dado total confianza a Genera y sus dueños, New Fortress, sabiendo que están en la ruina y que la empresa que viene a rescatarnos a nosotros no se pueden rescatar a ellos mismos, porque resulta ser que no solo nos incumplen a nosotros, le incumplen a sus propios dueños y accionistas del mercado, cuya acción estaba casi en $50 y ya está en $2 el valor. O sea, están a cuestión de nada para terminar en la insolvencia total. Pero te escucho. Hoy con Cintia López Cabán, investigadora de Cuarto Poder, periodista de muchos años de periódicos, de prensa escrita y ahora en televisión. Y hoy, Cintia, tengo que decirte, tu camisa me parece tan interesante cuando te la pones, porque por si acaso es ¿verdad? Es la marca que usamos para fines, pero realmente ella trabaja para Jaguar Media, ¿verdad? Gracias, Cintia, por la camisa. Ok, hablemos hablemos para lo que te llamo. La verdad es que a mí me ha impresionado tanto ver cómo ha pasado tan bajo el radar el tema de New Fortress, los dueños de Genera. Y tú has hecho, ¿verdad? Tú has buscado todos los incumplimientos y todas las representaciones que se han dicho y todo lo que... que yo quiero darte el espacio para escucharte y que el pueblo de Puerto Rico sepa que nosotros, el pueblo, le hemos dado total confianza a Genera y sus dueños, New Fortress, sabiendo que están en la ruina y que la empresa que viene a rescatarnos a nosotros no se pueden rescatar a ellos mismos. Te quiero escuchar para que vaya uno por uno de los incumplimientos que han tenido, porque resulta ser que no solo nos incumplen a nosotros, le incumplen a sus propios dueños y accionistas del mercado, cuya acción estaba casi en $50 y ya está en $2 el valor. O sea, están a cuestión de nada para terminar en la insolvencia total, pero te escucho. Y que parte de ese vaivén está atado precisamente al asunto de las bonificaciones y los contratos en Puerto Rico. Quiero hacer un pequeño corchete antes de empezar a hablar un poco de New Fortress, porque sí quiero recordar una entrevista bien interesante que tú le hiciste al entonces secretario de Estado y te acuerdas, el jefe de AFAF, Omar Marrero, cuando se estaba hablando todo este proceso de privatizar la generación en Puerto Rico, y en aquel momento, no sé si te acuerdas, Me acuerdo. hubo una conversación bien interesante, de hecho, que se establecieron como unos 10 puntos donde tú hacías una pregunta medular que vamos a estar precisamente conversando hoy, que es el asunto del monopolio. En aquel momento tú planteabas que pese a las irregularidades que ya se sabían en aquel momento, cómo era que a Genera se le iba a dar el contrato siendo una filial de New Fortress Energy y cómo se salvaba el asunto del conflicto de interés. Y fue una conversación bien interesante. Y Omar Marrero en aquel momento defendió a brazo partido la transacción, que nos trae a la conversación precisamente de hoy, donde siguen defendiendo ese contrato pese al largo historial que New Fortress Energy tiene en Puerto Rico de establecer un terminal de gas en San Juan sin algo tan básico como el permiso que da la FERC, que es la agencia reguladora, la Comisión Reguladora Federal de Energía. O sea, empecemos desde el principio. New Fortress llega a Puerto Rico planteando que va a hacer negocios con el sector privado y pide acceso a información precisamente porque su negocio es el sector privado. Y de momento, milagrosamente, New Fortress termina alquilando los terrenos que le pertenecen al gobierno de Puerto Rico, de hecho, en el muelle de San Juan, y ahí es donde inicia esta operación que inicialmente se aprueba con permisos que se le dan en Puerto Rico y que en aquel momento se entendía que no había que discutirlo con la comunidad y tener vistas públicas, y con un letter of recommendation, que es una suerte de endoso de la Guardia Costera para que iniciaran ese proyecto, que como tú sabes, New Fortress lo inaugura la exgobernadora, la entonces gobernadora Wanda Vázquez Cárcel, y en aquel momento, Jay, a nosotros se nos prometió que iba a haber una reducción en la tarifa, que eso era como, creo que era de $10 a $12.
¿Te acuerdas? Todo el ¿De mundo, acuerdo? estaba José Ortiz y fue una cosa hermosa. Al mes de esa conferencia de prensa y de ese gran anuncio donde nosotros respiramos con mucha alegría porque iba a haber una reducción en la factura, surge el primer señalamiento de la FERC, que es preguntar, oye, tú iniciaste un proyecto y no conversaste conmigo. Ujú. De ahí surge toda esta conversación que estamos teniendo y eso es un momento importante también porque en aquel momento estamos hablando, los Fortress hace un acercamiento para iniciar operaciones en Puerto Rico poco después del huracán María. Ujú. Así que su primer acercamiento a la Guardia Costera para que hiciera lo que se llama, es una evaluación, en inglés se llama Waterway Sustainability Assessment, que es una evaluación de las condiciones acuáticas, que en español sería si pueden tener una operación allí en el muelle de San Juan, si los barquitos pueden entrar y no se quedan atrapados, si hay profundidad. Eso empieza ya en el 2018. Inicialmente, la Guardia Costera le da un letter of recommendation, que hay mucha preocupación en cómo se maneja esa palabra, que a fin de cuentas es un endoso, pero es un endoso para tener embarcaciones de gas que eran pequeñas, que eso lo discutimos en Cuarto Poder el martes, que creo que eran de unos 6.500 metros cúbicos. Sí, ¿y por qué? Por si acaso, porque para asegurar, es el puerto más importante de Puerto Rico. Si una embarcación encalla allí, pues acaba de destruir básicamente el transporte de todos los bienes que Puerto Rico y productos que llegan por ahí. O sea que hace falta estar 100% seguro de que no falle, porque desgraciadamente aquí tenemos un monopolio en un solo muelle y la entrada para ese solo muelle es donde está precisamente esa embarcación. Así que tiene que ser una embarcación pequeña o relativamente pequeña, que no vaya a causar un problema en el tráfico marítimo, porque por ahí pasa todo el producto que consumimos aquí localmente. Y dicho eso, cuando Huracán María hubo un problema en ese muelle, en ese puerto, precisamente porque hubo embarcaciones ¿verdad? Que colapsaron. Y ahí pues tuvimos que esperar días en lo que se removían algunas embarcaciones para poder traer productos a Puerto Rico, y eso fue un serio problema porque estábamos en una situación básicamente de total emergencia por eso. Lo cual es un disparate, pero pues así es hasta el día de hoy. Mientras no utilicemos el muelle de Ponce y de Yabucoa y de Fajardo y de Ceiba, pues esa es la que hay por el momento. Cintia, importante entonces que eran embarcaciones pequeñas, porque ellos estaban pidiendo un permiso para bregar con la empresa privada una operación bastante pequeña. Exacto, y quiero también recordar que en aquel momento hubo banderas rojas de parte de funcionarios de la Autoridad de Energía Eléctrica que estaban planteando, mira, a Nufortres se le está dando información de privilegio, están hablando de una operación privada, pero a la misma vez ya había una conversación de transformar precisamente a gas unas unidades y todo eso iba a ser precisamente en el área de interés de Nufortres, y termina el gobierno de Puerto Rico alquilando los terrenos donde hoy está la operación de Nufortes. Eso era de la Autoridad de Puertos. O sea ¿Qué que, pasa? perdóname, que habían empleados de energía eléctrica advirtiendo de que la información que se estaba compartiendo a los dueños de Genera, New Fortress, a los dueños de Genera, esa información era información bien confidencial, y que aunque ellos decían que esto era para la empresa privada, o sea, los dueños de Genera cogieron de tonto a todo el mundo aquí, porque lo que hicieron fue que compraron un muelle que eventualmente fue para precisamente venderle a la Autoridad de Energía Eléctrica y no a las empresas privadas que ellos habían dicho originalmente. De nuevo, esos son los dueños de Genera, a quienes después le dimos toda la operación del sistema eléctrico de Puerto Rico. Continúa. Pero es para que veamos cómo llegan hablando de una cosa y terminan haciendo otra, y llegan, piden información de privilegio para el sector privado y de momento, mira, estamos alquilando este terreno, vamos a montar nuestra operación aquí, vamos a construir, no tengo nada que ver con la FERC, y le dices a la Guardia Costera, mira, yo voy a traer estas embarcaciones pequeñas. ¿Qué pasa? Traen eso es lo que ellos plantean, pero ellos nunca han seguido, se le da ese permiso, yo le llamo permiso, como te dije, es un letter of recommendation, le dan ese endoso, sigue esa operación, se inaugura, están esas embarcaciones pequeñas, pero lo que está pasando es que Nufortres Energía, que es el nombre de la empresa que se crea en Puerto Rico para trabajar, va agrandando esos buques tanqueros de gas, y como que no se le olvida decírselo a la Guardia Costera. Siguen haciendo su operación y el año pasado van de nuevo y le dicen a la Guardia Costera, mira, yo quiero ampliar mi operación, tú puedes ir y hacer otro análisis, y ellos le dicen el proyecto que quieren y la Guardia Costera, muy eficiente, va para allá. Y adivina qué pasa allí. Se percatan que New Fortress había cambiado el tamaño de los tanqueros, que
en vez de usar los pequeños que decía, estaba usando unos más grandes que lo ponía uno al lado del otro y que eso hacía entonces que el segundo tanquero que estaba allí se metiera a lo que ellos llaman la vía navegable. Estamos hablando que creo que son unos 50 pies de anchura que tú no puedes ocupar. Pues ellos ponen uno al lado del otro. Así que la Guardia Costera que llegó allí a hacer una evaluación de las condiciones en la bahía se percata que hay un incumplimiento. ¿Qué sucede? En aquel momento nosotros lo reportamos, la Guardia Costera le manda una cartita caliente y le dice, mira, tú tienes que detener esa operación I-2, yo no te voy a aprobar ese proyecto. ¿Qué pasa ahí? En ese momento entonces New Fortress reorganiza su proyecto y en vez de traer sus 2 embarcaciones decide, mira, yo tengo una mejor idea, yo voy a traer uno que es 5 veces más grande y me evito este lío. Y no voy a tener entonces que estar en esta cuestión de tener 2 embarcaciones una al lado de otro. Eso tiene unas consecuencias. Estamos hablando que New Fortress en documentos recientes ha dicho que no han actualizado el plan de emergencia. Pero que también para traer una embarcación grande, adivina que Jay, New Fortress también ha estado haciendo cambios significativos a la estructura que está allí sin ninguna autorización, porque no es lo mismo traer embarcaciones más pequeñas que traer una 5 veces más grande. Seguro. Y el riesgo de que ocurra un escape, una explosión y que en una zona donde viven miles de personas y que ya vimos el ejemplo de Capeco, pues creo que debería habernos enseñado que esto es importante tenerlo de nuevo. No, los riesgos, la vida es riesgo, ¿verdad? Hay gasolineras cerca de tu casa, etcétera, si todo está chévere, pero una cosa es una embarcación 5 veces más grande para la que tú tienes permiso sin que se haya verificado los planes, ¿verdad?, de contingencia y de asegurarnos de que no vaya a ocurrir un asunto como Capeco, pero continúa. Exacto, y allí está Tropigas y recuerda que se va a construir también una nueva planta y adivina que el contrato de suplido de gas a esa nueva planta, adivina quién se lo dieron, estaba A los puesto. dueños de Genera. Exacto, se pone algo inédito. El contrato exige que eso se atienda antes de darle el contrato para construir la nueva planta que se llama Energisa. Pues, ¿qué pasa? Y además que ya hay otra operación de gas, en este caso propano, así que si ocurre una explosión en esa vaina gigantesca, pues eso tiene una sonda expansiva ridícula y va entonces a afectar obviamente la operación ¿verdad?, de otra empresa de combustible súper inflamable. Así que creo que, ¿verdad?, debería ser un poco importante estar seguro de que eso vaya a funcionar bien. Y el riesgo para la comunidad, y nosotros estamos hablando de seres humanos, o sea, estamos hablando de comunidades que pueden estar a unos 400 metros de distancia, pero nada, se queda en la situación de las embarcaciones más grandes y hay un cuestionamiento de las comunidades precisamente de que nosotros lo adelantamos, que Nufortes estaba trayendo un barco 5 veces más grande. Pues, ¿qué pasa? Recientemente Nufortes confirma en efecto a la FERC, a la Comisión Federal Reguladora de Energía, que va a usar estas embarcaciones porque evita el tráfico, es más sencillo y como se trata de una embarcación tan y tan grande, lo que se le está requiriendo, aunque no tiene un permiso final, no tiene ese endoso, es que cada vez que va a traer una embarcación de ese tamaño, que ya ha traído como 3, le anticipa como unos 90 días a la Guardia Costera que está evaluando caso a caso la entrada de cada una de estas embarcaciones y se toman unas medidas, entre ellas una que está específicamente detallada es que ese barco por su tamaño y la maniobra que tiene que hacer para entrar al muelle de Nufortes tiene que venir acompañada de 4 remolcadores. Y la semana pasada nos confirmó entonces a nosotros la Guardia Costera que finalmente New Fortress Energy había sometido otra evaluación, lo que te había dicho, lo que le llaman el WSA, el Water Sustainability Assessment, que es para ver entonces si esa operación nueva que quiere hacer New Fortress, para la cual ya hizo mejoras a su estructura y para la cual ya está trayendo barcos grandes que entran endosados uno a uno, Sí, yo lo hago primero y pido permiso después. Eso es así. Y lo que están haciendo es buscando regularizar entonces esa operación para entonces no es tener que estar haciendo peticiones y que cada vez que entre esa embarcación tengan que hacer el análisis. O sea, Cintia, todas estas, de nuevo, lo que se hizo a nivel estatal de construir primero y después pido permiso, lo que se hizo a nivel federal de construir primero y después, había que pedir permiso, perdón, pero ya está hecho, siguen haciéndolo, o sea, siguen trayendo sus operaciones y después pido permiso. Ese ha sido el patrón de comportamiento y entonces eso causa mucha preocupación en la comunidad porque tú hablas de un barco de un tamaño que tiene un riesgo y terminas trayendo
una embarcación, un tanquero de gas 5 veces más grande y de hecho es el más grande en la historia en haber entrado a ese punto del muelle y eso tiene unas implicaciones para toda la operación Seguro allí. si ocurriera algún tipo de encallo, olvídate, o sea, hay un problema. Mientras, mientras eso pasa acá Cintia, antes de que sigas, también es importante decirle que también ha habido incumplimientos de parte de los dueños de Genera y de Genera en cuanto a que hubo momentos donde no hubo gas, que no trajeron, exacto. y también hubo unos incumplimientos de arreglar unas plantas que no arreglaron en el tiempo que se suponía y que ellos mismos acordaron. Así que ha habido ya un patrón Sí, continuo en los pasados 2 años que ellos tienen este contrato de incumplimientos permanentes. De hecho, hubo unos exacto. retrasos cuando New Fortress cambió la central San Juan también. O sea que ha habido unos atrasos en todo lo que ellos han quedado en hacer y en Bueno, todo lo que se han comprometido. la promesa de ahorros, empezando por eso, la promesa de ahorro porque vamos a usar gas. Había un plan para el decomiso de las plantas, como tú bien señalas. Había unas, de momento terminaron decomisando una que uno ni recuerda porque ni siquiera es importante. Y lo otro era el asunto del combustible, que también, de hecho, esa es una de las últimas controversias donde Genera estaba planteando que no tenía suficiente dinero ni siquiera para comprarle combustible o pagarle a los suplidores, porque supuestamente la Autoridad de Energía Eléctrica no le estaba pasando el dinero haciendo las transferencias adecuadas a sus cuentas. Así que sí, lo que hemos tenido es un patrón de incumplimiento, pero mientras se da el patrón de incumplimiento, tanto el gobierno de Puerto Rico como el gobierno federal sigue ayudando de una manera muy amable a Genera y a New Fortress Energy. Porque no sé si tú sabes también, New Fortress Energy tiene desde el 2013, tiene una exención a las leyes de cabotaje que le permitiría traer a Puerto Rico gas desde México, gas que ha salido desde Texas, que supuestamente va a México. En México es transformado en esta otra cosa y por eso se le permite entonces llegar a Puerto Rico en un barco que no sería entonces de bandera de Estados Unidos. Yo intenté averiguar cuántas veces New Fortress Energy había usado esa exención, pero no nos dieron esa información porque supuestamente es confidencial. Así que, pero sí la pedí porque es algo que ha pasado debajo del radar. La exención se maneja a través del US Customs and Border Protection. Y yo descubro eso, era un dato que yo no sabía, en una rueda de prensa donde hago una pregunta a la gobernadora y la contestación de la gobernadora, pero es que ellos tienen la exención hablando de New Fortress, ella habla de esta exención. No es una exención total y es de nuevo caso a caso y ellos la piden. No me queda claro cuántas veces desde el 2013 cuando se le dio, creo que la fecha es 17 de noviembre de 2023 es la orden, el escrito. Sí. No queda claro cuántas veces se pudieron haber o se están beneficiando de eso. Pero hay Cintia, embarcaciones que llegan a San Juan que vienen de México. cuando tú ves que el mercado de inversionistas, que la gente de capital está huyendo de una empresa, ¿cómo es posible que el gobierno de Puerto Rico esté casándose con la empresa? O sea, esto es increíble. El mercado de valores está, huye, mira, sal de esa, esa gente, Y aquí en Puerto Rico, abrázame fuerte y hazme. Bueno, tú sabes, o sea, aquí es una cosa de locos, de locos. Es de locura lo que estamos haciendo, donde una empresa que es la dueña de Genera, New Fortress, está el mercado de valores dompeándola, saliendo de ella porque va a la situación de insolvencia o a la situación de incumplimiento, lo que sea. Y aquí lo que estamos haciendo es peleando para ayudarlos. O sea, el mercado, la gente de capital, la gente de billete está huyéndole a New Fortress, los dueños de Genera, y en Puerto Rico estamos amarrándonos más a ellos. ¿Alguien puede entender esa lógica? Yo no lo sé, pero si alguien ha estado investigando esto con nosotros, en Cuarto para ha sido Cintia López Cabán, y hemos estado haciendo una narrativa de todos los incumplimientos uno por uno. Yo honestamente no sé, quizás nuestro gobierno tiene algún conocimiento que nosotros no tenemos, pero Cintia ha estado uno a uno detallando los incumplimientos. Los más recientes son que resultaba que se suponía que iban a tener unas embarcaciones y ahora cambió. Cintia, cuéntame lo más reciente ahora, porque ellos dicen que si se quiebra la empresa New Fortress, pues eso no afecta a Genera. Okay. Exacto. Es como decir, mi mamá se va a la quiebra, pero yo sigo bien, o mi papá se fue a la quiebra.
Y Jay, quería también señalar que ese amor grande y descontrolado también lo tiene el gobierno federal por la gente de New Fortress Energy, que es un amor compartido. Si bien es cierto que el gobierno de Puerto Rico eh, le tiene mucho cariño a New Fortress Energy o NF Energía o Genera, también el gobierno federal, pese a todos los incumplimientos que nosotros hemos estado mencionando, también le ha permitido operar, aunque New Fortress Energy no ha cumplido vamos a empezar el básico es que construyó una operación en Puerto Rico, un terminal de gas, sin la autorización y sin el permiso de la FERC, que es la Comisión Federal Reguladora de Energía. Dicho eso, 2, se comprometió, le dice a la Guardia Costera que va a usar unos tanqueros pequeños y desde que empezó a operar en Puerto Rico ha ido aumentando el tamaño de esas embarcaciones con los riesgos que supone esa operación de gas, diciendo una cosa y haciendo otra, porque te habla de unos más pequeños y termina usando unos 5 veces más grandes que el permiso que el que le permitieron originalmente, porque el que le permitieron originalmente lo usó bien cortito, porque de inmediato pasaron de los 6.500 metros cúbicos, pasaron entonces a utilizar los de 30.000 y ya vamos por los de 150.000. A eso súmale que he estado haciendo mejoras también a la estructura, una para poder recibir estos tanqueros más grandes. El año pasado se cogió precisamente un regaño grande por tener 2 embarcaciones una al lado de la otra interfiriendo con la vía navegable, pero también hay un requerimiento de información, también hay una demanda de ciudadanos que están pendientes del asunto de haber creado una estructura para también permitir toda esa tubería, todo ese trayecto de gas hacia la central también de San Juan. Así que hay diferentes cosas pasando. Y lo último que ha pasado, como tú sabes, es que New Fortress, en este caso Genera entiende que el negociado de energía se mueve muy lentamente, va muy despacito para ellos y como van tan despacito, ellos a principio de mes le dijeron, mira, como tú vas tan despacito y yo soy tan bueno cumpliendo todo lo que te prometo y en este caso vamos a lograr millones y millones en ahorros en la compra, en esa transición de diésel a gas, nosotros vamos a hacer pruebas de gas en Palo Seco y en Mayagüez, te lo estamos diciendo by the way que vamos para allá. Y eso es lo que provoca que la semana pasada saliera el negociado de energía con lo que yo entiendo es como una resolución inédita, dándole tremendo regaño, diciendo, mira, primero que tú no tienes autorización para hacer eso, que eso es como nuevo que alguien le pare los pies. Dicho eso, no tan solo que estás mandándote sin mi autorización, que estás sometiendo propuestas que están beneficiando directamente a New Fortress Energy. Y esto está por escrito. El negociado diciendo, mira, tú estás haciéndome propuestas que a todas luces parecen beneficiar a New Fortress Energy y no tan solo eso, que eventualmente tú vas a convertir a la Autoridad de Energía Eléctrica en un rehén comercial de New Fortress Energy. Y le dice, tienes que parar, es una orden de cese y desista para que no pueda hacer esas pruebas de gas. Ayer emite otra resolución diciendo que se va a tardar en resolver esa controversia, pero le dice, si tú insistes, podrías perder tu certificación y peligraría entonces también el contrato de manejo de las plantas, lo que ellos están haciendo, la operación generatriz. Así que estamos viendo como que una relación de tensión y el negociado también, que ha sido un cambio de actitud, también a petición de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, después que anunciaron la gobernadora con bombos y platillos que sí le iba a dar un adelanto, ¿te acuerdas? Los 110 millones, porque de manera muy desprendida Genera planteó que iba a dejar a un lado, ya no iba a reclamar entonces, ella podía reclamar unos incentivos, no iba a hacer eso siempre y cuando se le adelantaran en un término de un año unos 110 millones. Precisamente porque la quiebra de New Fortress Energy parece ser inminente, surge una petición entonces desde la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas para que se le exija una fianza a Genera por si New Fortress se va a la quiebra y ellos se quedan en precario, que esos 110 millones no se pierdan. Así que sí hay una preocupación real. Finalmente, alguien hizo algo. O sea, aquí estamos hablando de que finalmente en las pasadas 2 semanas, es que el nivel de incumplimientos ha sido tal que yo imagino que dijeron, caramba, ya no podemos seguir más en este encamamiento. Porque estamos hablando de que finalmente el negociado de energía le dijo a New Fortress, o sea,
los dueños de Genera, yo decido dejar de decirle New Fortress porque suena como que son 200 tentáculos diferentes de un mismo pulpo. Hay que decirle los dueños de Genera porque la marca en la que hacen negocios en Puerto Rico es Genera. Y la marca con la que hacen negocios públicamente es Genera. Pero aquí le decimos como ellos, parte de la estrategia, ¿verdad? Porque tú nunca cuando hablamos de Luma, hablamos de ATCO y Quanta, siempre hablamos de Luma. Pues yo decido dejar de hablar ¿verdad? De New Fortress o NF Energía y decirle dueños de Genera porque resulta que es parte de una estrategia de mercadeo muy bien utilizada, muy bien hecha, ¿verdad? Hay que decirlo. Además que usan hasta el logo parecido igualito a Walmart, obviamente como parte de una estrategia de verse bonito, de ser friendly, de ser un lugar donde la gente a veces se siente cómodo. La gente le encanta Walmart, para bien o para mal, eso le puede gustar o disgustar a usted, pero es la tienda que más vende en Puerto Rico y por mucho. Así que, y por si acaso, ¿verdad? Hay unas razones históricas de ese ¿verdad? De esa empresa monopolística, básicamente, en muchas jurisdicciones. Planteado ese asunto, lo cierto es que hay una estrategia de mercadeo y pues ellos tienen 4 nombres diferentes. Los otros días tú sacaste que en Ponce tienen un nombre bien bonito también. O sea, son los mismos, son los dueños de Genera con 200 nombres diferentes. Y eso es una estrategia comercial totalmente válida. No hay nada ilegal. Lo que pasa es que uno esperaría que gente sofisticada en Puerto Rico, como gente del negociado de energía, el SAR de Energía de Puerto Rico, las alianzas público-privadas de Puerto Rico, la gobernadora de Puerto Rico, el secretario de la gobernación, todos esos son personas que no son tontos, todos esos son personas que saben lo que está pasando. Mismo José Ortiz, ¿verdad? Que en un momento dado celebró esa inauguración. Todas esas empresas, todos esos empleados de ingeniería, todos esos son ingenieros de energía eléctrica, todos son gente que sabe lo que está pasando. La Guardia Nacional, perdón, la Guardia Costera, todo eso, ese entramado de gente, son gente que sabe lo que está pasando. Aquí no nos llamemos engaño. Desgraciadamente, mi pueblo, mi gente, y por si acaso, yo voy a decirlo, yo sé que a mucha gente le molesta, pero hay que decirlo. Parte del asunto aquí es que hay un acuerdo comercial de la familia Ferrer Rangel, el grupo Ferrer Rangel, oye, que tienen derecho a hacer negocio, no tengo problema en que hagan dinero, eso no es malo. Pero la compañía, el Holding Group de GFR, dueños del periódico Nuevo Día y Primera Hora, también son parte de las personas que se benefician con sus acuerdos comerciales con los dueños de Genera. Así que todo eso está ocurriendo y por si acaso, todo eso es legal. Te aporto un dato, Jay. El grupo Ferrer Rangel, a través de su presidenta, ellos emitieron una carta de endoso al proyecto de New Fortress Energy en Puerto Rico. Y derecho tiene. Y eso es un documento público que anda por ahí. Así que cuando New Fortress Energy, que es la empresa a cargo de Genera, los dueños de Genera, vienen a operar a Puerto Rico, lo hacen con la bendición precisamente de los dueños del periódico principal de Puerto Rico y es un documento. De los periódicos principales, porque Primera Hora es el periódico digital principal de Puerto Rico y el Nuevo Día es el periódico impreso principal de Puerto Rico. Y es una carta de endoso que es como a quien pueda interesar. Nosotros estamos adelantando nuestro proyecto, creemos en el gas. O sea, es una carta muy linda. Y por si acaso, derecho tienen. No hay nada de esto es ilegal. El planteamiento es que finalmente, luego de todos estos años de denuncia, modestia aparte, desde que yo estaba en Telemundo, yo saqué los emails internos de denuncias de whistleblowers advirtiendo de ilegalidad o de cosas extrañas que estaban ocurriendo, donde, y hay que decirlo, vayan y busquen el programa Jay Rayo X, cuando yo estaba en Telemundo hace 6 años, donde sacamos los emails de los empleados de energía eléctrica advirtiendo de que se estaba dando información confidencial privilegiada a una empresa para beneficiarle y de casualidad esa empresa que supuestamente venía a hacer negocios con la empresa privada, resultó que después lo que hizo fue amarrar a la autoridad de energía eléctrica y quedarse con todo el sistema eléctrico. Y modestia aparte, como sé que tú sabes, Cintia, que tú has estado investigando esto por tanto tiempo, nosotros entrevistamos a el ex jefe de las alianzas público-privadas, nosotros entrevistamos al ex jefe de la FAF, nosotros entrevistamos a Omar Marrero, que defendió a capa y espada que aquí no se iba a crear un monopolio, que aquí no se iba a crear una estructura monopolística. Nosotros entrevistamos a José Luis Dalmau, senador del Partido Popular, presidente del Senado, que endosó el proyecto, que decía que jamás iba a ser la posibilidad jamás iba a ocurrir. Y hay que decirlo, José Luis Dalmau y Tadito Hernández del Partido Popular se encamaron también con este contrato, que era obvio que los dueños de Genera, que iban a hacer lo mejor para sus dueños. Genera hizo lo mejor para sus dueños. Y finalmente, después de todo ese encamamiento, finalmente ha habido que Josué Colón hace 3 semanas, el SAR de Energía, dice, mira, ellos tienen 3 plantas, 3 unidades que se supone que nos hubieran instalado ya y no han instalado porque quieren que demos otro contrato y están mezclando contratos indebidamente. Finalmente, 3 semanas. Después de eso, viene el negocio de energía y le dice, mira, no te voy a aceptar lo que estás haciendo de tratar de montar toda una operación para hacer a Puerto Rico rehén de tus negocios. Y finalmente, después de todos estos años de investigación, de todas estas publicaciones que tú has hecho en Cuarto Poder, en Guapa, de todas las investigaciones que hemos estado publicando, finalmente
alguien dijo, caramba, es que lo que tú estás haciendo es una operación para crearle un monopolio a tus dueños, para que tus dueños se queden en Puerto Rico y que yo esté obligado siempre a comprarte a ti todos tus productos, y finalmente denunciaron el que, caramba, darle 110 millones de dólares a una empresa cuyos dueños están en la quiebra, pues yo si le voy a dar 110 millones, tengo que asegurarme de que va a dejar una fianza menos en el tribunal para garantizar el que si se van a quiebra no se queden con los 110 millones por los cuales se supone que se ganarán en los próximos 10 años. No, o sea, yo le voy a dar 110 millones de dólares a una empresa que es público, que están en serios problemas económicos, que está publicado, que los inversionistas del mercado ahora están huyendo de esa empresa, y la respuesta del gobierno de Puerto Rico es darle 110 millones sin tener garantías de que se tienen que quedar en Puerto Rico en operación. O sea, eso es una locura. Finalmente, después de todas estas investigaciones y denuncias, finalmente alguien dijo, fíjate que dejen una fianza aquí por lo menos para si se van a quiebra, pues podamos tener un lugar de donde recobrar parte del dinero, porque no se trabajó por esos 10 años que se suponía que era el término para los cuales se iban esos 110 millones. So, es una locura, es la demencia. Y te das cuenta que hay un encabamiento bien extraño. Bueno, no tengo una contestación para quizás el encamamiento bien extraño, pero lo que sí he notado es que aquí entre el gobierno de Puerto Rico y Genera, y voy a incluir en este caso también a Luma, hay como una puerta giratoria donde tú tienes personas que fueron muy importantes en los gobiernos populares y PNPs y hasta en la Junta de Control Fiscal, y luego terminan en posiciones bien importantes en Genera y en Luma. Y entonces, y en el mismo, y también con Fortress Energy, que son los dueños de Genera. Y yo creo que eso te puede explicar como este amor, porque por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención encontrar el nombre de María Sánchez Pera en Genera, que era la jefa de OGP de Luis Fortuño. A mí me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, como tú tienes Alejandro Figueroa, que salió de ser la persona que manejaba infraestructura en la Junta de Control Fiscal y que ahora está en Luma. Y que cuando yo veo las reuniones, cuando Mojica está hablando del tema, o sea, que le tiene mucho cariño a la privatización, y cuando él está hablando del tema de la privatización y va a la Fortaleza, se le sienta al lado de su ex empleado. O sea, yo he visto las fotos donde tienes a la gobernadora Francisco Domenech y al otro lado a Mojica y Alejandro Figueroa. Y son cosas que pasan inadvertidas porque la gente no suele prestar atención a quienes son. En la prensa se le dice a los protagonistas de la noticia, pero tú vas viendo que se empiezan a repetir. No. Pues tú tienes una persona que salió del gobierno con toda esa información, Otmar Chávez. Tú tienes un montón de gente que después lo vas encontrando en la estructura o haciéndole recaudaciones de fondos o trabajando a través de empresas. Y de nuevo, Cintia, eso no necesariamente es ilegal y chévere que hagan dinero, pero que le cumplan al pueblo y que sea el precio más válido o más bajo y que sea razonable la ganancia que se obtenga. Y lo que estamos viendo es una serie de incumplimientos uno tras otro, donde las plantas siguen dañadas, todas las plantas base. Estamos portando los combustibles más caros porque estamos usando los combustibles de las unidades Pickers. No se ponen las baterías que se quedaron en montar. Le niegan la entrada a la inspección de negocio de energía y nadie hace nada. Entonces, añado otro dato. Vamos a mirar, hablaba de Ponce, la empresa que se crea para el contrato de arrendamiento en el puerto de Ponce para expandir el negocio de los dueños de Genera es Soluciones de Energía Limpia. Pero para que tú veas cómo son las cosas, ese contrato se da, pues como, no sé, eran más de 3 millones por un periodo largo, pero que tiene, mira la categoría particular de esta situación. Se da un contrato que lo autoriza el director ejecutivo de la autoridad del puerto de Ponce, pero que no está autorizado por la Junta de Directores del puerto de Ponce. Así que el contrato se cancela, es nulo, porque se concedió para una operación de gas en el puerto, pero que no fue aprobado adecuadamente, y ese contrato contempla una operación que permitiría el transbordo de gas allí mismo en el puerto. Sin embargo, el endoso que solicitó New Fortress Energy, los dueños de Genera, es para hacer esa transferencia en el mar. Entonces, vamos viendo lo mismo. Tenemos un contrato que es nulo porque no siguió el trámite adecuado, una pura casualidad que no lo siguió, pero a la vez tiene un contrato que tiene unas especificaciones que contrastan con la petición original que hace esta gente para iniciar esa operación. Lo cual, además de aumentar la peligrosidad, es una cogida de tonto, porque además de la peligrosidad, ¿verdad? Que es un asunto serio de peligrosidad, de una transferencia de combustible inflamable con una posible explosión y demás, realmente también es una forma dramática
de bajar el costo, porque si yo tengo que hacer una transferencia de barco a barco en el mar, hay unos costos bien diferentes a una operación en un muelle. O sea, la situación es, y por tanto, de nuevo, es como cojo de tonto al pueblo, y aquí, mientras tanto, de hecho, hay que decirlo, y lo voy a decir, y no sé si estoy mal, me lo puedes aclarar. Y la alcaldesa, o sea, ¿dónde están las expresiones contundentes de la alcaldesa sobre este tema? Porque originalmente, pues, decía unas cosas y de repente como que no, vamos a esperar que la gobernadora y vamos a negociar y vamos a dialogar. Y todo el mundo habla, aplaude a la alcaldesa. Y yo de nuevo, yo quiero que el puerto de Ponce se use. Yo quiero que Ponce crezca económicamente. Yo creo que ese puerto está simplemente subutilizado y es dramático el asunto y el impacto. Pero tiene que haber una accountability, o sea, tiene que haber esta empresa que nos ha cogido de tontos o que ha pretendido coger de tontos, porque a nosotros nos ha cogido de tontos, que ha pretendido coger de tontos al resto del país y que todos sabemos con quiénes están y todos sabemos los caballeros que hacen el dinero y que Dios los bendiga y hagan dinero todo por las dos manos, pero que hagan lo correcto para el pueblo y que arreglen las benditas plantas y que no nos cojan de rehén y que se ganen hogares PI en buena lid y que se gane los procesos de subasta en buena lid. Pero no, ahora mismo lo que dice Josué Colón básicamente en Negocio de Energía es, mira, mientras están aguantándonos estas 3 unidades que se supone que ya hubieran puesto para darle estabilidad al sistema, es porque quieren otros contratos. Entonces, ¿cómo es posible que una empresa que sabe nuestra vulnerabilidad y que en gran medida ha provocado ellos mismos, nosotros sigamos comprando equipo y comprándole combustible, sabiendo que están dispuestos a no ponerle estabilidad al sistema para poder vendernos otros contratos y otros negocios más? Y nosotros seguimos en ese encamamiento. Venderte los generadores, Jay, porque no Fortress Energy es quien le vende los megageneradores que se instalaron. Son de ellos también. O sea, es un negocio redondo. Te vendo el combustible, te vendo los generadores. Parte del debate que hay ahora con toda esta cuestión de convertir de diésel a gas las unidades en Palo Seco y Mayagüez, te voy a hablar de algo. Y disculpa que me ponga muy técnica, pero es que parte del problema que esta conversación tiene es que es bien técnica y a veces la gente no lo encuentra lo suficientemente sexy como para querer entenderlo. Pero el asunto de construir la infraestructura que permita esa transición, hay hasta una conversación sobre eso porque hay que garantizar que la titularidad de esa estructura que se construya sea de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque si se construye y no queda claro a quién le pertenece, podría monopolizar porque no le daría acceso entonces a otros suplidores de gas. O sea, tenemos que llegar a ese nivel de que hasta el tubito que tú estás haciendo, ¿a quién le pertenece? Y todo esto es una conversación que en parte se hace más difícil porque a veces, no siempre, entonces que el negociador es bilingüe y a veces prefiere el inglés, muchas de sus resoluciones bajan en inglés. Claro. Y no son tan fácil de entender y la gente le coge miedo y no lee. Siendo honesto, Cintia, modestia aparte, tanto tú como yo somos puertorriqueños considerados bilingües. Es sumamente complejo leer ese lenguaje técnico en español, imagínate en inglés. Entonces, ¿qué pasa? Es que estaba el truco. No, yo lo que hago, ya yo aprendí, o sea, ya yo lo leo en inglés y cuando no siento algo lo meto a ChatGPT y traduzco para poder entenderlo, porque es la verdad, o sea, es deliberadamente hecho con la intención de que el pueblo no entienda. Y modestia aparte, si nosotros dos, que somos personas que somos considerados bilingües en Puerto Rico, no, imagínate tú, la persona promedio que no lee esto todos los días y que no está todos los días pendiente de este tipo de cosas. Nada, Cintia, de mi parte te agradezco. Yo lo único que quería puntualizar es que el tiempo, desgraciadamente, el tiempo ha demostrado quiénes estábamos advirtiendo esto y quiénes siguen en el encamamiento, y finalmente el mercado de valores, porque la verdad es tan dura, el mercado de valores habló y ya dice que esta empresa no vale nada. O sea, ya el mercado de valores dice, mira, de 40 y pico, $50, vale nada. Esta gente tiene que irse. ¿Y sabes cuál es la ironía ahí? Que parte de esta controversia ahora de ese bajón dramático tiene que ver porque los dueños de Genera no pudieron cumplir con los ingresos, las ganancias que ellos prometían, y no pudieron en parte precisamente porque no se le dio el incentivo de 120 millones. Eso te demuestra la necesidad brutal y la conexión y la dependencia que tiene los dueños de Genera de Puerto Rico, a tal punto que ese bajón y todo ese vaivén de los pasados días está atado precisamente a esos 120 millones que aquí la gente lo piensa pues, como algo. de nuevo, Cintia, nosotros tenemos la posición de leverage, nosotros tenemos la posición de poder. Si fuéramos Donald Trump, yo decido si tú sigues tu operación o no, qué tú me vas a dar a cambio. Y lo que estamos haciendo es, ¿cómo me regalo más? ¿Qué más quieres de mí? ¿Quieres mi riñón? ¿Quieres mi pulmón? Tengo un hígado también por si lo quieres. Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben.
y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. So, suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR.